¿qué tal, amigos de Fórum? La verdad es que hay situaciones en la vida en las que estamos inquietos por bobadas. Por ejemplo, cuando tenemos en casa que cocinar para un gran cocinero. Bueno, es un poco lo que me pasa a mí hoy. Presentar a un gran comunicador tensa bastante, la verdad. Comunicador, presentador, diplomático, seductor, tantas facetas. Fernando Schwartz, gracias por dedicarnos este rato y venir a Fórum. Un placer. Bueno, vienes a presentar esta última novela, este último trabajo, Viví años de tormenta. Sí, bueno, es la última novela que he escrito y la verdad es que no sé cómo se puede decir que está uno satisfecho de lo que, lo que ha hecho, porque siempre ocurre que el último hijo es el menos criticable, el que mejor ha salido. El más mimado suele ser. El más mimado también, la verdad es que lo es. Has elegido esta palabra tormenta que evoca tantas cosas, ¿no? Porque tormenta interior, mente atormentada o corazón atormentado, tormenta de verano. Quiero decir, hay tantas cosas que evocan la palabra tormenta. ¿Por qué este título? Me costó llegar a él, porque yo quería precisamente explicar qué es una tormenta en la gente que vivió esos 30 años finales del siglo pasado. Cómo lo pasaron y por qué lo pasaron así, y por qué se angustiaron, tuvieron miedo, tuvieron éxito, etc. Y al principio pensé utilizar un verso de Yevtushenko, que es la vida es como un arcoíris con el color negro incorporado, arcoíris con negro, ¿sí? Pero luego me pareció un poquito demasiado misterioso como título y busqué algo que fuera más revelador, ¿no? Y años y tormentas me pareció... Sí, sí. Viví años de tormenta es un viaje, como comentabas tú recientemente, a través de los últimos años de nuestra historia. Sí, sí. Es un viaje que arranca en el 73, con la muerte de Carrero Blanco, y que acaba en el 2004 con los estallidos de los trenes en la estación de Atocha, con las 191 muertes. Y entre esos dos extremos, de casi 31 años, es donde transcurre la novela, que es un poco la historia de una familia acomodada y al mismo tiempo, bueno, acomodada es por llamarlo de alguna manera, la historia de una familia rica y al mismo tiempo la historia de cómo viven la transición, o lo poco que hay de la transición entonces, cómo la viven poquito a poco para llegar hasta la libertad, ¿no? Son los amores, los odios, toda la trama que ahora vamos a comentar de la novela, pero siempre con el fondo como comentabas, de la transición. Además, sí, es un tema que nos está uniendo muchísimo también a otro término muy actual, que es el de la memoria histórica, la recuperación un poco, que nos tiene tan preocupados a todos, ¿no? Sí, y tal vez se podría interpretar que esta novela, que Viví años de tormenta, es un poco mi ajuste con la memoria histórica, ¿no? Es decir, es lo que yo quiero que la gente recuerde de esta temporada larga, sobresaltada, turbulenta, difícil, peligrosa, llena de rebeldías y de miedos, ¿no? Y me parecía que eso era lo que había que hacer, indicando el hecho de que la novela se coloque entre dos estallidos, indicando que, no sé, que todo lo que hay en medio, contrariamente a lo que se dice, que la transición española fue una cosa, un éxito y que fue muy suave, mentira, no fue muy suave ni un éxito. Bueno, un éxito tal vez al final, pero durante el tiempo en que tardó en hacerse fue arriesgada, peligrosa y llena de aristas, ¿no? ¿Por qué dices o afirmas que trata una España que se resiste a desaparecer? Bueno, es una España, digamos, que es un estrato social que pertenece al régimen, ¿no? Al régimen de Franco, y que durante los 40 años de gobierno de Franco, de gobierno de la dictadura, han estado al amparo, sin pertenecer realmente al establishment, pero han estado al amparo de esa dictadura, de esa estructura de poder, ¿no? En realidad, gente noble, llena de dinero, llena de fincas, llena de casas y obras de arte, era un estamento del que Franco no se fiaba, pero pues nunca se fió de ellos.
como no se fió de los monárquicos, ¿no? Pero era un estamento que le apoyó y que le acompañó. Y lo que ocurre al principio de la novela es que de pronto ese estamento se queda agarrado de la brocha, se queda sin régimen, ¿no? Y entonces es una cosa que les irrita, les desasosiega y les lleva a la idea de que hay que mantener aquello. A mí me parecía interesante traer a colación a una familia así como muchas de las del barrio Salamanca y hacer ver qué es lo que pasaron, padecieron y sufrieron durante aquellos años, sobre todo al principio en que todo es nuevo, todo les desconcierta, están acostumbrados al calor y a la seguridad de lo que les rodea y de pronto les falla. Sí, sí, tambalea todo este esquema, tambalea, ¿no? Tenemos, bueno, vamos a hablar un poco de la novela. Tenemos esta protagonista, Dolores Ruiz de Olara, aristócrata, que, bueno, que es una mujer que ha pasado por unos avatares muy fuertes en la vida. Sí, sí. Lola. Lola. Sí, yo digo Lola porque enseguida cuando me puse a buscar un personaje y a nombrarlo, enseguida me vino a la cabeza Lola, ¿no? Fíjate. Enseguida. Es un nombre muy especial también de mujer. Es un nombre Lola. muy especial de Sí, mujer, ¿no? Y es un personaje que a mí ¿qué voy a decir si lo escribí yo? Que me sedujo mucho. Y entonces construí un personaje que es a la vez fuerte, irónico, humorado, tierno, valiente, en fin, un compendio de cosas que me parece que hace de ella un personaje que está muy bien. Y ella es una médico, Sí, que se ve metida, además, si lo cuentas para ir avanzando un poquito, en una trama complicada, porque ella es médico. Ella es médico, ella es oncóloga infantil, es decir, trata con el peor extremo del cáncer, ¿no? Los niños indefensos. Y entonces ella se ve muy al principio metida en una investigación porque una fuente anónima le acusa ante las autoridades sanitarias de haber practicado la eutanasia en un niño que se le moría. Él dice que no, y a partir de eso, todo eso... Comienza la trama. Comienza la trama, ¿no? Y esa historia es la columna vertebral de la novela. Entra y sale como los ojos del Guadiana, pero es lo que está en el fondo. Bueno, ahí también estás introduciendo otro tema de fondo, que es el tema de la eutanasia. Quiero decir que tratado como lo podríamos tratar hoy en día, pero visto, o sea, entendiendo la eutanasia hoy en día desde nuestra perspectiva, pero viendo lo que sucedía o cómo se entendía hace 20 o 30 años. ¿no? Claro, el problema de la eutanasia, tal como la vemos hoy en día, que es un problema mucho, no más ligero, pero más aceptable como tal, encarado desde este momento. ¿Más separado de la religión, quizá? Sí, ahora sí, claro. Ahora sí. Entonces no. Entonces la religión, la Iglesia Católica, podía con mucho de aquello. Y vamos, la eutanasia era un anatema y ahora lo es un poquito menos. Pero en fin, el hecho es que ella se enfrenta a esta acusación, y esta acusación es un poco el eje de todo, ¿no? Lo que separa a un sector social de otro, lo que separa a derechas e izquierdas. Claro. Es un poco... Un eje importante para entender aquellos años también. Sí. Bueno, está Lola y está toda su familia, porque cada personaje... antes estábamos comentando esa definición de esa familia numerosa, prototípica también de aquella clase social de aquella época, con todos esos hermanos, cada uno con su perfil. Háblanos un poco de los padres, ellos. claro, los padres son el prototipo de la gente bien de la calle Serrano de Madrid, ¿no? Ella marquesa, él embajador. Nada que ver conmigo, ¿eh? El embajador. Tú tienes la suerte ahora de ser escritor. Yo soy escritor y no tengo nada que ver con aquello. Pero son dos y son personas que pertenecen al régimen, que son extremadamente ricos, extremadamente exitosos, extremadamente presentes en la buena sociedad local. Y tienen 6 hijos. Bueno, una es muy pequeñilla y no pinta. Pero esos 6 hijos, cuando se muere Carrero y luego se muere Franco,
van a la universidad y pasan de la protección absoluta de su casa, del rigor moral de su casa y de la madre que domina todo aquello con absoluta seriedad, del colegio de monjas, del colegio del Pilar de Madrid, etc., pasan de golpe al follón de la universidad, ¿no? Que entonces estaba en plena ebullición. Y claro, descubren un mundo que desconocían por completo. El mundo del bar de filosofía. Bueno, pero esto sucedía en la realidad. Claro que sucedía en la realidad. En las familias, pues había, sobre todo, en esta clase, por supuesto, social, que se bipolarizaba mucho. Salía el que era superfacha y el que era de extrema también izquierda se pasaba a la izquierda, ¿no? Eso pasaba mucho, ¿no? Sí. E incluso cuando se invertían los papeles a medio camino, no se sabía muy bien por qué, pero eso pasaba mucho con la hija liberada y el hermano cura y otro hermano. Bueno, hay un hermano cura. El hermano cura jesuita. Entonces ella los va analizando al principio de la novela con cierto sentido del humor, y del hermano cura dice que mamá, su madre, querría o le tiene destinado ser papa, o cuando menos cardenal, ¿no? Fíjate. Y es un cura que acaba en el pozo del tío Raimundo de cura obrero. Y al arquitecto, que es un arquitecto muy imaginativo y tal, y de el día menos pensado le van a dar el Pritzker. En fin, a cada uno los va definiendo con mucho cariño y con mucha ternura, pero es lo que es, ¿no? Todos están ahí. Bueno, también está la parte el polo opuesto de la radicalización a la izquierda, también está la parte conservadora de todo de toda lo anterior, de las generaciones anteriores, ¿no? En la misma familia. En la misma familia, ¿no? Hay un hermano que es muy de derechas y que tiene un papel destacado en la novela, y luego el resto de los hermanos que son entre muy caracterizados a la izquierda y muy relativamente indiferentes frente a los aconteceres políticos del momento. Bueno, al padre le has puesto como asesor también en su momento del jefe de Estado, ¿no? Bueno, sí, no, desde luego, ¿no? Es decir, como era un diplomático... Todos muy VIP. Todos muy VIP, pero era un diplomático muy exitoso, de una edad parecida a la del entonces príncipe. Entonces, pues como asesor diplomático, el príncipe lo tenía allí, viajaba con él y se le ve en Ifni durante el incidente de la Marcha Verde en el Sáhara y tal. Se le ve con Solís yendo a visitar al rey de Marruecos para ver si consiguen evitar el lío del Sáhara y tal. Él está un poco presente en todos lados, porque para eso es uno de los... Por lo que veo, has ido picando de realidades tuyas de tu vida que has conocido, y picando también quizá de detalles de personas que has conocido en la vida real para luego aplicarlos a la novela. Claro, hombre, efectivamente la novela se establece en un marco histórico innegable. Es decir, 30 años, y de esos 30 años hay que pensar que ocurrió lo que ocurrió. Claro. La transición y tal. Lo que pasa es que yo no quise que fuera una novela política o una novela histórica para no mezclar conceptos. Y entonces lo que hago es, con los acontecimientos del momento, hacer un marco. Y dentro del marco vive esa familia que toca las realidades políticas y las dificultades del momento solo de forma marginal. Bueno, de todas formas, también hay personajes reales, más que reales, porque a la madre la sitúas como amiga intimísima de la Generalísima. De la Generalísima, ¿eh? Sí, bueno, un puntazo, sí. ¿no? Hombre, es que, claro, yo he visto, hay dos anécdotas que, como ocurren al principio del libro, no desvelo nada, pero había una cosa muy divertida, ¿no? Y eso lo he visto yo. El día que salta por los aires Carrero Blanco, pues más de una señora cogió al mecánico y se fue al mercado y a los ultramarinos a comprar arroz, aceite, café. Bueno, eso era muy clásico también de otras familias de la época. Era totalmente clásico. Los que habían vivido la guerra... Sí, decía, a mí no me vuelven a pillar. Sí. Decían, esto era... Entonces Lola le mira a su madre y dice, pero ¿qué está? Yo sé lo que me digo. Y después dice una frase que es muy clásica de aquella gente de entonces, que es: vienen a por nosotros. Ajá. Vienen a por nosotros.
sacrosanta frase que cubría absolutamente todos los miedos y todos los deseos de resistencia. Va a haber mucha gente que se va a sentir muy identificada con esta novela. Me gustaría. Sí. Me gustaría. Hombre, es un grupo... Fíjate que Lola lo dice en un momento determinado. Cito mucho a Lola porque, porque me encanta, pero Lola lo dice en un momento determinado. Nosotros estábamos convencidos de ser la verdadera España que contaba, ¿eh? Éramos ricos, éramos guapos, hablábamos idiomas, habíamos viajado, teníamos dinero e influencia. Éramos la España que iba a reconocer Europa en nosotros. Mientras que todos los demás pues eran un poco la charanga y la pandereta, los del turismo, ¿no? Y eran 30 y tantos millones, pero eran esos, ¿no? Los elegidos, ¿no? Los elegidos éramos nosotros que íbamos a ser quienes representáramos a España en el extranjero una vez que nos aceptaran. Esa es la idea. Y claro, ese grupo al que ella os pertenece es un grupo extremadamente privilegiado. Volviendo un poco a esa amistad que le pones a la madre de Lola con la familia de Franco, es que a Franco en la realidad estaba, tú que tienes tantos datos de la historia real de España, Franco estaba, parece ser, muy obsesionado también con relacionarse con los títulos nobiliarios, ¿no? Sí, bueno, era un snob. No se fiaba de ellos, pero le gustaba la relación, pero le gustaba tenerlos alrededor, ¿no? Está un poco frustrado por no tener sangre azul, ¿no? Un poco... Me imagino. Bueno, eso dicen, por lo menos. Yo creo que no era tan extremo. Yo creo que le gustaba mucho, porque era muy snob, le gustaba mucho tener a esa gente. Ahí tenemos esas imágenes de la boda reales, ¿no? Lo tienes aquí. Ah, sí. Y bueno, pues que... Seguramente si hubiera existido Lola estaría en esa boda, claro. Probablemente estaría, ¿no? Con resistencia, porque no le apetecía nada de todo esto, pero seguramente habría estado, ¿no? Seguramente habría estado. Así es la boda de Carmencita, ¿no? La primera, veo. Bueno, podemos avanzar un poco en algo de dentro de la novela, por supuesto, sin irnos al resultado final, pero ¿qué momentos de la novela te han atrapado más, te han supuesto más conflicto de cómo narrarlos o cómo...? Pues yo creo que una de las cosas... En el fondo esta novela es una novela sentimental. Entonces una de las cosas que realmente me ha costado más trabajo y que me ha gustado más es, ¿cómo diría yo?, la pérdida de la inocencia por Lola, ¿no? Inocencia en el sentido absurdo de la palabra, pero pérdida de inocencia porque ella pasa de lo que decíamos hace un momento, ¿no? Pasa de la protección absoluta en casa de sus padres, del colegio de monjas, de eso que no les dejaban llevar la falda por encima de la rodilla, entonces ellas se las doblaban. Eso les pasaba mucho a muchas chicas que yo conocí. Se las doblaban y luego la madre correspondiente las ponía de rodillas, y si la falda no llegaba al suelo, entonces las estiraba o les rompía, les descosía. Bueno, entonces ella pasa de eso a la universidad. Y la universidad, claro, es una revolución, y ella se topa con el muchacho, un chico vasco. Vasco, sí. Vasco, sí, de San Sebastián. El muchacho pintilla, extremadamente simpático, algo desgarrado y tal, que la conquista absolutamente, la deja desarmada, ¿no? Y esa relación entre ellos dos, que es una relación que acaba siendo muy profunda y muy bella, es la que informa gran parte de la novela. Bueno, hay también un personaje ultraderechista, no vamos a explicar cómo, pero se introduce ahí en la vida de los dos, y hay también esa valoración de decir, le hubiese contestado agresivamente. También en la España real ha sucedido quizá que en la vida real de las personas que han tenido estas situaciones se ha demostrado quizá que las personas han sido demasiado buenas porque nadie ha reaccionado, muy poca gente, a la agresión, ¿verdad? Muy poca gente, muy poca gente. Y yo creo que eso, ¿cómo diría yo? Eso hace que haya una cierta cultura de la cesión, ¿no? O del acobardamiento, si se quiere. Entonces nadie, o poca gente ha tenido, sobre todo al principio de la transición, poca gente tuvo el valor de las propias convicciones, y eso fue una pena, pero eso pasaba mucho, y entonces había que
doblegarse y esperar. Doblegarse y esperar quería decir acobardarse. Entonces ahí hay un par de personajes muy antipáticos, pero que son parte esencial de la estructura social de entonces. El clásico policía de la brigada de lo social, el inspector gallego, que muy malo, pero muy malo, pero al final tiene algunos rasgos que le redimen. Su corazoncito, ¿no? Algunos rasgos. Su corazoncito no sé, pero algunos rasgos que le redimen, sí. Bueno, otro tema que sí me ha pasado por alto, que también tratas a través de otro personaje, uno de los hermanos de Lola, es un hermano que no ha salido del armario, vamos a decir, también cómo se trataba la homosexualidad en aquella época ahora, y cómo se ve ahora, ¿no? Ese tránsito hacia el lugar que estamos ahora, de la normalidad, ¿no? La homosexualidad ahora es un fenómeno perfectamente normal, ¿no? Entonces, en el momento de la novela, la homosexualidad era A, rechazada socialmente, B, una enfermedad que había que tratar, probablemente con electroshock, ¿no? Y entonces uno de los hermanos, bueno, no vamos a desvelar todos. muchas claves, pero uno de los hermanos lo es y le cuesta mucho trabajo no acabar de salir del armario. Claro, porque ¿no? era típico de aquella época también. Vamos a hacer, no se podía, ¿no? Dios mío. Bueno, oye, y si Lola viviera realmente en el momento que estamos ahora, con todo lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, ¿cómo crees que un personaje de ese nivel social, de esa época, valoraría la época actual? Yo creo que tendría, por una parte, pocos problemas de vida, pocos problemas de estar por ahí, de tener su coche, su casa y su vida, porque seguiría teniendo mucho dinero. Pero por otra parte, yo la veo, después de todo lo que le ha pasado en esta novela, en su historia, yo la veo que rechaza bastante lo que ocurre en nuestra nueva sociedad, que la vida y la sociedad la han castigado mucho, y entonces a ella le parece todo. Yo probablemente no estaría ni en España. Yo creo que estaría probablemente en Estados Unidos, en uno de los hospitales de investigación del cáncer, sobre todo el cáncer de oncología infantil, por ahí. Ya tienes la segunda parte, ¿eh? Primero hay que ver si esta sale bien. No, como la quieres tanto además, sí, a Lola, me da la sensación, Lola, yo sí. Creo que la quiero mucho, se merece otros años más. De todas formas, la monarquía es el telón de fondo, la irrupción, vamos a decir, de la monarquía es el telón de fondo de la novela. Y bueno, con la cantidad de cosas que están pasando ahora, ¿no? ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Cómo se está tambaleando todo esto? No sé yo que se esté tambaleando nada, ¿eh? Yo creo que la monarquía Me refiero, ya sabes, al tema básicamente de Urdangarín, del que no quiero hablar, por supuesto, porque, no sé, a mí Urdangarín me parece inocente hasta que le condenen, ¿no? Eso lo creo firmemente. Pero a mí me parece que la monarquía no está, que la corona no está en peligro. El rey es demasiada cosa para que de repente lo descuelguen. Su hijo también. O sea bueno, lo dijo Pilar Urbano hace unas semanas. Decía que la familia, había que redefinir lo que era familia real y lo que no era, ¿no? Un poco. Bueno, yo creo que eso, en la percepción popular hay una cierta confusión, pero yo creo que en la percepción de Zarzuela está muy claro lo que es familia real y lo que es familia del rey. Familia del rey hay mucha. Sus primos, Pasa que Urdangarín está muy cerca, ¿no? Pasa que Urdangarín está muy ahí, cerca. claro, está casado con una hija del rey, ¿no? Sí, sí. Bueno, de todas formas, aunque no sea el tema de Urdangarín, bueno, estos días estarás muy empapado de aquella entrevista que debe ser la única que hay de Urdangarín, que se la hiciste tú. Tienes el honor de ser el responsable, entre comillas, ¿no? Yo siempre digo que el día menos pensado me imputan a mí también. Pero no, yo le hice esta entrevista. Claro, se la hice hace 7 años. Pues fíjate, tenemos un corte de lo que dijo, que si no te importa lo vamos a escuchar. Vaya por Dios. ¿Se pega sello o no se pega sello? Se pegan muchos sellos. Se pega muchos sellos. Se pegan muchos sellos, sobre todo si se tienen 4 hijos, se tienen que pegar muchos sellos.
Bueno, pues en esa entrevista decía que tenía que trabajar mucho para sacar 4 hijos adelante. Este corte ha dado la vuelta a España no en 80 días, en 80 minutos. Me deberían pagar, Yo creo que sí. pagar un royalty por él. Bueno, lo que pasa es que yo, en mi opinión, esta entrevista, que es lo único que hay de Iñaki Urdangarín en público, aparte de su etapa como deportista, yo creo que esta entrevista está en gran medida sacada de contexto. Es una entrevista de hace 7 u 8 años, ligera, bromista, algo frívola, y de ahí se han entresacado palabras profundas que revelan la maldad intrínseca y la deshonestidad intrínseca de Iñaki, que no me parece ajustado, no me parece bien. Le vamos a poner ese titular que has dicho, que hasta que no se demuestre lo contrario, no hay duda. Todas las personas son susceptibles de ser inocentes. Y bueno, en cualquier caso, antes estábamos comentando, me ha parecido importante tu punto de vista de que no tambalea nada, sino que todo es una continuidad y que todo está muy asentado, ¿no? Porque quizá la gente lo que espera la sociedad es que seguridad, o ¿cómo ves tú? Yo creo que esa seguridad la pueden tener, ¿eh? Hombre, hay una cierta presión en favor de la opción republicana. Bueno, lo ha dicho algún político, además, que el mayor favor que se le ha hecho a la República, lo dijo Cayo Lara el otro día. Sí, bueno. Eso lo ha hecho Urdangarín, ¿no? Sí, bueno, pero esas son circunstancias. A mí es que me parece que la corona está tan consolidada que yo no creo que estemos en necesidad de plantearnos cada X tiempo la forma de gobierno, la forma de representación, la forma de la bandera nacional, la forma del sistema educativo. En fin, yo creo que replantearse todo eso, y dentro de eso a mí me parece que la monarquía está perfectamente sólida, asentada. No sin desgarros y dureza, porque la razón de Estado ha prevalecido sobre la razón del amor paterno-filial, y qué se le va a hacer, ¿no? Bueno, ha sido 20 años diplomático, una posición, aparte de presentador de televisión, en una época que recordarás con cariño, supongo. Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Yo me fui de allí corriendo cuando llegó el momento en que llegaba a tener una edad provecta y tenía que dedicarme, me parecía que tenía que dedicarme a otra cosa, ¿no? Pero no reniego en absoluto de esa carrera. Bueno, de todas, ahora te dedicas a escribir, Sí. A escribir y a vivir tranquilamente. Sí. Y bueno, dentro de todos estos libros que has escrito anteriormente, que sí me gustaría destacar, por supuesto, no los tenemos aquí todos estos, los últimos. Pero bueno, tenemos Vichy, 1940, El cuenco de Laca, El príncipe de los oasis, y este último, por supuesto, La historia de Lola, los primeros, la primera parte, vamos a decir así, de la historia de Lola. Vale. Pero tenemos otro en el que hablabas de las mujeres. Ese libro que decías, hablabas de los 50 años de la mujer, que bueno, a mí me parece fascinante, ¿no? Que esa valoración cambio dos de 25 por una de 50, ¿no? Prefiero la de 50. Bueno, esto es así, ¿sí, no? Sí, porque ahora estamos en una época de la vida donde la madurez en la mujer está un poco se pone un poco... ¿Infravalorada, dices? Sí, quizá, ¿no? No sé, claro, depende. Claro, las modelos de 18 años, que son espléndidas, que son verdaderas estatuas, todas endurecidas por todos lados, están muy bien, pero a la hora de pensar en una vida que hay que tener junto a una persona, ser seducido por una persona, no hay nada como una mujer de 50 años que te comunica su cultura, sus experiencias, su sabiduría y su sentido del humor, ¿no? Me quedo con la de 50 todas las veces. Bueno, este final me parece fantástico. Estamos llegando al final y ya no nos da para más, pero ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Escucharte y reflexionar sobre todas estas cosas. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esta tormenta tan suave, una tormenta, por supuesto, de verano, casi entre primavera y verano, nos vamos a despedir. Hasta otro momento. Eskerrik asko agur.